tiempo en que el hombre pensaba poder hacer todo lo que él quería con el planeta. Pero poco a poco se dio cuenta de que el desarrollo industrial traía un desequilibrio completo en el ecosistema. El desagüe de las grandes ciudades, los gases de las fábricas, el uso irracional de adobos y muchas otras cosas hechas por el hombre moderno se han puesto como problemas ecológicos. Creían que ese era el precio del progreso. Por los años afuera, esa situación tomó proporciones asustadoras. Y la búsqueda de soluciones debe ser inmediata. Depende de cada uno de nosotros. De la conciencia de una actitud ecológica que poco a poco revertirá ese cuadro y restablecerá el tan necesario equilibrio natural. Un problema en que nosotros, mecánicos de refrigeración, estamos directamente ligados, puesto que trabajamos con los gases CFCs que cuando lanzados libremente al medio ambiente afectan la atmósfera y perjudican la capa de ozono. La SEACOM se preocupa en hacer su parte. En sus procesos de producción es notable su empeño en abrir nuevos caminos, desarrollando soluciones técnicas innovadoras y pesquisando nuevos materiales y métodos norteados por principios de economía de energía y una agresión mínima al ecosistema. Por tal preocupación, la SEACOM ha producido este vídeo en que ustedes tendrán la oportunidad de conocer un proceso seguro y de alto nivel de calidad para sustituir los compresores del campo. En este vídeo se ha adoptado la utilización de equipamientos específicos para la recuperación del gas. Ese proceso puede ser sustituido por otro proceso cualquiera de recuperación siempre que haya una garantía de que cantidad ninguna de gas vaya a la atmósfera. Estaremos así cumpliendo nuestra parte en la construcción de un mundo mejor. Antes de hacer la sustitución de un compresor en un sistema sellado, debes evaluar criteriosamente el tipo de defecto que ocurra. Una mala utilización del equipamiento, problemas eléctricos o mecánicos, o problemas en la instalación pueden llevar a diagnósticos equivocados, provocando una sustitución del compresor cuando eso no es efectivamente necesario. En la postilla técnica SEACOM, usted encuentra la tabla Problemas y Soluciones, que podrá ayudarlo en un correcto diagnóstico de eventuales problemas con compresores y garantía de que la sustitución ocurra solamente cuando necesario. 4 tipos de defectos exigen la apertura del sistema sellado. Cuando la carga del gas refrigerante sea inadecuada. Cuando hay restricciones en el flujo de gas refrigerante que resulte en pérdida en el desempeño. Cuando haya vaciamientos. Y cuando hay fallas en el compresor. Si la causa detectada fuera realmente falla del compresor, este debe ser sustituido por otro compresor SEACOM de igual modelo y capacidad, y débese seguir rigurosamente las instrucciones que están en el rótulo. El relay, capacitor y protector deben estar de acuerdo con la especificación de cada modelo. El tipo de conexión debe ser exactamente como especificado. La sustitución de un compresor de campo exige equipamientos especiales. Antes de iniciar el proceso, débese verificar las condiciones de uso y el tipo de equipamiento disponible. Acompañe. Equipamiento para recuperación del gas. Cilindro para almacenar el gas. Cargador del gas refrigerante. Bomba de vacuo.
Juego de manómetros, manifold. Unión de un cuarto. Tenacilla universal. Llave de boca. Llave destornilladora y Phillips. Juego de anchadoras. Tenacilla de lacre. Anteojos para soldadura. Lija. Cortador de caños y válvulas perforadoras de caños. Con el equipamiento en orden, en un ambiente limpio, puede usted iniciar el proceso de sustitución. Empiece por la recuperación del gas. Instale con seguridad 2 válvulas perforadoras, una en el filtro secador y otra en el caño de proceso del compresor. Conecte el mango del manómetro múltiplo a las válvulas perforadoras. El mango mediano del manifold debe ser conectado a la unidad de recuperación. Y la unidad de recuperación debe ser conectada al cilindro almacenador del gas. Asegúrese que los registros del manómetro estén bien cerrados y perfure el sistema. Los manómetros indicarán las presiones de ecualización del sistema. Conserve el registro del manómetro de alta cerrado y abra el registro del manómetro de baja. Conecte la unidad de recuperación. Caliente con el soplete la parte inferior del compresor para que el gas refrigerante que está mezclado al óleo se desprenda. Cuando todo el gas refrigerante sea recuperado, el manómetro de baja empezará a indicar el vacío. Y el manómetro de alta indicará la presión del sistema hasta alcanzar 0 psig. En ese punto ocurre la recuperación total del gas refrigerante. Cierre entonces el registro del manómetro de baja y desconecte la unidad de recuperación. Suelte los mangos del manómetro múltiplo, asegurándose de que no hay descarga de gas en la atmósfera. El compresor, que debe ser sustituido, puede entonces ser retirado, y debe usted remover con cuidado las conexiones eléctricas. Las válvulas perforadoras pueden ser desconectadas. Las cañerías del sistema pueden ser cortadas o sus soldaduras deshechas. Si usted decide desechar las soldaduras, use anteojos de soldadura y esté preparado para una eventual descarga de humos. El nuevo compresor debe estar preparado antes de su instalación. Es importante recordarse que el plug debe ser retirado solamente momentos antes de la instalación. Evítase así la contaminación. Un caño de servicio debe ahora ser instalado en el caño de proceso. Utilice un caño de cobre con aproximadamente 10 centímetros flangeado con tuerca y nick de 1/4 para conexión del manómetro de baja. Limpie las extremidades de los caños del sistema. Sustituya el filtro secador. Solde con cuidado el compresor a las cañerías del sistema. Conecte el mango de baja del manifold al caño de servicio y el mango mediano del manifold al regulador del nitrógeno.
Ponga cerca de 150 psige de nitrógeno al sistema. Cierre el cilindro de nitrógeno y teste los vaciamientos, utilizando espuma de jabón en todas las conexiones soldadas. Desconecte el mango mediano del manifold del regulador de nitrógeno. Descargue el nitrógeno del sistema abriendo el registro del manómetro de baja. Empiece ahora la aplicación del vacío. Utilizando el mango mediano del manifold, conecte la bomba del vacío. El registro de baja del manifold debe entonces ser abierto y el de alta cerrado. Aplique vacío con mínimo 200 microns al sistema. Cierre el registro de baja del manifold. Desconecte la bomba del vacío. El sistema está listo para recibir nueva carga de gas. Conecte el mango mediano del manifold al cargador del gas. Abra el registro del cargador. Abra el registro del manómetro de baja. Ponga la carga del gas refrigerante especificada para el producto. Cierre el registro del manómetro de baja y del cargador. Desconecte el mango del cargador. Enseguida instale los componentes eléctricos. Verifique con un detector si hay vaciamientos al lado de baja. En ese momento el producto debe ser conectado y su desempeño observado. Verifique con un detector si hay vaciamiento al lado de alta. Lacre el caño de servicio en funcionamiento. Corte con una tenacilla universal la frente del lacre y solde la extremidad del caño. Algunos procesos de seguridad deben ser observados cuando se efectúe ese trabajo. Durante el manoseo de un cilindro, evite caídas o choques. Las válvulas de escape de seguridad de los cilindros deben quedarse intactas y los mangos jamás deben tener enmendas. Los cilindros deben ser almacenados protegidos de la luz solar directa o de áreas húmedas. No deben ser calentados a temperatura arriba de los 60 grados centígrados. Deben ser siempre puestos en la posición vertical. Evite la exposición de los cilindros de oxígeno y acetileno a la contaminación por óleo o grasa. El oxígeno y el acetileno de ninguna manera deben ser transferidos de un cilindro a otro. Las válvulas deben ser abiertas en un máximo de media vuelta. Verifique posibles vaciamientos en los mangos o astas de las válvulas. Utilizando el soplete, ponga anteojos de soldadura. Use picos de presión adecuados al trabajo que sea efectuado. Para encenderlo, abra antes el acetileno y produzca la llama. Solamente después abre el oxígeno y entonces regule la llama. Para apagarlo, cierre el acetileno y después el oxígeno. Observando estos requisitos, usted estará garantizando un trabajo seguro y con alto estándar de calidad a sus clientes. Nosotros de la SICOM estamos enorgullecidos en tenerlo como colaborador, pues únicamente con esa parcería estaremos cumpliendo nuestra parte en los procesos internacionales de protección al medio ambiente. Nuestros agradecimientos a todos quienes, directa o indirectamente, han colaborado en la ejecución de este video, y especialmente a la Robinair por el préstamo de sus instalaciones. Esta pantalla contiene los espectros de una treintena de galaxias
que hemos estado observando hace escasamente 20 minutos. Estos espectros los podemos obtener con un dispositivo que se llama un espectrógrafo de multi-slit. Eso quiere decir que solamente con una única exposición, o sea, solamente con el telescopio apuntando una vez, podemos obtener 30 espectros a la vez, el espectro de 30 galaxias. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la longitud de onda de estos distintos objetos, y entonces aquí podemos ver pues, si estas galaxias tienen líneas de emisión, tienen líneas de absorción, cómo tienen el continuo, son galaxias azules, son galaxias rojas, etc. Vamos a hacer un recorrido por los distintos objetos que pueblan el cosmos, comenzando por los más próximos, los planetas de nuestro sistema solar, y alejándonos cada vez más para ver distintos tipos de estrellas, galaxias y otros objetos. Los 4 planetas más próximos al Sol, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, se llaman interiores. Son pequeños, rocosos y con muy pocos satélites a su alrededor. Los siguientes, llamados exteriores, son grandes, con una enorme envoltura gaseosa y con muchos satélites o lunas. Este es Mercurio, el más cercano al Sol y con un asombroso parecido con la Luna. Carece de atmósfera y de satélites. Y su superficie está llena de cráteres de impacto. Su tamaño es 1/3 del de la Tierra. Su año, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta al Sol, es de 88 días. El único planeta con nombre femenino, Venus, es el que más brillante se ve desde la Tierra. Por ello, desde antiguo, se le llama el lucero del alba. Tiene un tamaño casi idéntico al de la Tierra, pero su atmósfera, de anhídrido carbónico y ácido sulfúrico, es densa y aplastante. Rota sobre su eje al revés que todos los demás planetas y de forma muy lenta, una rotación cada 243 días. Su día y su noche son casi interminables. Marte, el planeta rojo, a causa del polvo de limonita que hay en su superficie. Su tamaño es casi la mitad que el de la Tierra y su atmósfera es muy tenue. Le acompañan 2 lunas, Phobos y Deimos. Los numerosos canales de su superficie sugieren un pasado con abundancia de agua. Uno de sus muchos conos volcánicos es enorme. Tiene un diámetro de 500 kilómetros y una altura de 80. Rota sobre su eje cada 24 horas, igual que la Tierra, y tarda casi 2 años en recorrer su órbita. Júpiter, el mayor de todos, con un diámetro de 142.000 kilómetros, tarda casi 12 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Su envoltura gaseosa es de gran espesor y turbulencia, con vientos de 500 kilómetros por hora. Se le conocen ya 16 lunas. En una de ellas, Io, hay actualmente una intensa actividad volcánica. La sonda Pioneer nos reveló por primera vez sus anillos finos y oscuros. Saturno también tiene una gruesa y turbulenta atmósfera. Ya se le conocen 23 satélites. Es solo un poco más pequeño que Júpiter. Sus anillos son conocidos desde hace mucho tiempo porque son muy luminosos. Ya los vio Galileo cuando empezó a utilizar su telescopio. Posee miles de anillos, formando 3 franjas principales. Están compuestos de gas, polvo y trozos de hielo de diversos tamaños
girando velozmente a su alrededor. Rota cada 10 horas y en el recorrido de su órbita emplea más de 29 años. El color verdoso de Urano es debido al metano de su atmósfera. Quizá debido a una colisión, es el único que rota sobre sí mismo en un eje contenido en el plano de su órbita, por lo que sus anillos están perpendiculares a la misma. Era el día 10 de marzo de 1977. Estábamos a bordo del avión C-141, el observatorio Kuiper, haciendo un experimento para observar la ocultación de una estrella por el planeta Urano. Durante el vuelo y durante el experimento, encontramos unos bajones inesperados en la intensidad de la luz de la estrella, que en análisis posteriores resultaron ser debidos a los anillos de Urano. Una ocultación de una estrella por un planeta ocurre cuando por casualidad el planeta pasa por delante de ella. Esto da una ventaja para explorar la atmósfera del planeta, porque la estrella se comporta como una lámpara pequeña que pasa detrás de la atmósfera. El efecto de la atmósfera sobre la luz de la estrella nos permite explorarla mejor. Y en este caso se puede estimar la temperatura dentro de la atmósfera. Nuestro experimento está diseñado para medir la temperatura de las capas externas de la atmósfera de Urano. Encendimos el aparato un poco antes de la hora del momento esperado, en parte por la incertidumbre innata de estas predicciones. Y por suerte habíamos encendido el aparato con adelanto suficiente para detectar el efecto de los anillos. Este efecto es que cada vez que un anillo pasaba por delante de la estrella, ocultaba su luz, con lo cual la luz bajaba y subía de intensidad cada vez que pasaba el anillo. De forma similar, después de la ocultación, cuando la estrella surgió por el otro lado del planeta, dejamos nuestro equipo funcionando hasta la salida de la estrella, con lo cual exactamente de forma simétrica, al otro lado del planeta vimos el mismo efecto con cada anillo. El anillo, que es circular, sobresale lo mismo a ambos lados del planeta. La luz dio un bajón simétrico a ambos lados. El descubrimiento del efecto en ambos lados nos dio la idea de que se trataba no de unos satélites aislados, sino de estructuras continuas que podían ser anillos, que resultaron ser anillos. De tamaño similar a Urano, Neptuno es también verde azulado por el metano de su alta atmósfera. Tiene una enigmática mancha negruzca que se desplaza veloz a la deriva en sentido contrario a su rotación. Desde 1984 sabemos que también posee anillos. Completa su giro alrededor del Sol cada 165 años. Plutón es el más alejado de los planetas que conocemos y también el más pequeño. Tiene tan solo 2000 kilómetros de diámetro. Le acompaña una enorme luna, Caronte, a muy corta distancia, 17.000 kilómetros. Realmente es un planeta doble. El plano de su órbita alrededor del Sol es el único que se separa sensiblemente de los demás. Está formando un ángulo de 17 grados. Tarda 248 años en completar su vuelta alrededor del Sol. Sus características corresponden más a las de los planetas interiores. Entre las órbitas de Marte y Júpiter hay miles de asteroides de diversos tamaños que en ocasiones colisionan con un planeta. Alguna vez, extrañas bolas de nieve sucia cruzan el sistema solar. El Sol las calienta, vaporiza el hielo y forman hermosas colas. Son los cometas. Se cree que hay millones en una especie de vivero, la nube de Oort, a un año luz de distancia. De entre los miles y miles de millones de estrellas que existen, hay una especial para nosotros por su cercanía, el Sol, a tan solo 8 minutos luz de distancia. La siguiente estrella más cercana está a 4 años luz. El Sol es el tipo de estrella más típico y numeroso del universo.
Las estrellas de masas similares al Sol se llaman enanas amarillas por su color. Son las que tienen una vida más larga, unos 10.000 millones de años, y una evolución más tranquila. El Sol es la estrella más fácil de estudiar por su cercanía a nosotros. Con ello, podemos inferir datos relativos a cualquier otra estrella. Tenemos dos tipos principales de instalaciones. Las instalaciones diurnas, que observan el Sol principalmente, y las instalaciones nocturnas, que se dedican al estudio pues, de estrellas, galaxias, etc. Esencialmente las diferencias son muy fáciles de detectar. Normalmente las instalaciones diurnas son instalaciones completamente blancas y elevadas del suelo, en tanto que las instalaciones nocturnas son más bajitas y las cúpulas pueden ser metálicas y no necesariamente blancas. La razón de esta diferenciación es sencilla de entender. Mientras durante el día tenemos el Sol que puede calentar el suelo, incluso las paredes de los edificios, provocando turbulencias en las observaciones, por esta razón tenemos los edificios diurnos deben ser elevados pues bastante sobre el nivel del suelo. Durante la noche, evidentemente, no hay ningún astro tan potente como el Sol, no hay procesos de calentamiento y los edificios pueden ser mucho más bajitos, estar mucho más a nivel del suelo. Veamos cómo funciona una estrella, de dónde saca su energía para emitir luz. Una vez condensada la nube de gas, fundamentalmente hidrógeno, de la que nace la estrella, la compresión gravitatoria de tanta masa suministra la energía suficiente para provocar en su interior la reacción nuclear de fusión del hidrógeno. Esta quema de hidrógeno genera tanta energía interna que la fuerza interior expansiva contrarresta a la gravitatoria. Cuando la estrella consume su combustible, el hidrógeno de sus zonas centrales, predomina la fuerza gravitatoria y la estrella colapsa, se contrae. De nuevo, la energía generada en la compresión es capaz de encender la reacción nuclear de quema del helio que hay en el centro. Ahora, la fuerza interior domina a la gravitatoria y la estrella se infla, sobre todo su atmósfera, hasta que ambas fuerzas vuelven a equilibrarse. Y así sucesivamente, hasta la extinción de la estrella. Nuestro Sol, que tiene una edad de 5.000 millones de años y está por la mitad de su vida, lleva consumida la tercera parte de su combustible inicial, el hidrógeno. La masa es el parámetro más característico de una estrella. De ella depende su temperatura, su evolución y su muerte. En el universo podemos observar distintos tipos de estrellas que son distintas fases en la evolución de su vida. Así podemos ver gigantes rojas, estrellas que ya han quemado el hidrógeno de sus zonas centrales. Gigantes azules, de masas muy superiores al Sol y que no son muy abundantes. Enanas rojas, que proceden del colapso de las gigantes rojas. Enanas blancas, estrellas muy densas, pequeñas, de altas temperaturas y muy viejas en edad. Los púlsares, estrellas de neutrones muy compactas y pequeñas que giran a gran velocidad y son restos de supernovas. Novas y supernovas, explosiones muy violentas al final de la vida de ciertas estrellas. Veamos las distintas formas en que puede morir una estrella según sea su masa. Una estrella de masa ligeramente superior a la del Sol, al acabar su hidrógeno central, colapsa. Se enciende la quema de helio en su centro y se infla convirtiéndose en gigante roja, permaneciendo así largo tiempo. Cerca del final de su vida, expulsa suavemente al espacio su cáscara externa en forma de nebulosa planetaria. Lo que queda de la estrella se llama enana blanca, que es una estrella muy pequeña, de gran densidad de masa y muy caliente, que poco a poco, tras agotar su combustible, se extingue hasta convertirse en enana negra.
El Sol va a sufrir este proceso, pero no sabemos si tiene masa suficiente que permita expulsar la cáscara formando la nebulosa. O simplemente, de gigante roja pasará a enana roja y luego a enana negra lentamente. Es lo más probable. Las gigantes azules, con masas 8 o más veces la masa del Sol, acaban su hidrógeno y su vida mucho más rápidamente. Colapsan, y al final de su vida, cuando queman todas las cosas posibles hasta llegar al hierro, tienen una muerte rápida y violentísima. En muy poco tiempo, incluso días, explotan expulsando su cáscara externa. Es la supernova. Lo que queda de la estrella sufre un colapso brusco convirtiéndose en una estrella de neutrones, muy pequeña, de gran densidad y de rotación rapidísima, a veces con periodos de milisegundos. Son los púlsares. Las supernovas son objetos apasionantes. Son, como he dicho ya, la última etapa de la evolución estelar, pero al mismo tiempo son el principio de las nuevas etapas. Es un caso donde claramente la muerte y la vida coinciden. O sea, justamente donde empieza la muerte de la estrella, empieza la vida de nuevas estrellas. Se producen abundantísimas cantidades de energía que sirven, a su vez, para impulsar, provocar las irregularidades gravitatorias que permiten el nacimiento de nuevas estrellas. Y otra cosa notoria de las supernovas es que riegan el espacio interestelar de los productos que han ido generando en su interior, en el corazón de las estrellas. Y esos productos son ni más ni menos que todos los núcleos de los elementos que no se produjeron en el Big Bang, en la gran explosión. En definitiva, los que hacen que nuestra carne tenga, pues, carbono, que tenga, pues, todos los elementos del sistema periódico, y por lo tanto tenemos que llegar a la conclusión poética y emocionante de que somos polvo de estrellas. Estamos hechos de cosas que no se han podido fabricar en la Tierra, que se han fabricado necesariamente en el corazón de las estrellas, y han sido las supernovas quienes se han encargado de regarlas. Hay supernovas más masivas que pueden acabar por colapso gravitatorio indefinido en lugar de en un púlsar, en un agujero negro, que no se le puede ver, pero se detecta el enorme campo gravitatorio que origina. Los agujeros negros son fascinantes. Se reconocieron hace mucho tiempo de forma puramente teórica como singularidades en las soluciones de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. En la práctica, un agujero negro es una concentración de masa muy densa, tan densa que su fuerza gravitatoria es enorme, tan enorme que nada puede escapar de su alrededor, ni siquiera la luz misma, nada puede escapar. Con lo cual, si no puede emitir luz, aparece una cosa negra, por lo cual el nombre es de agujero negro. Los agujeros negros tienen diferentes tamaños, diferentes masas. Los hay bastante pequeños, que pueden tener la masa de la Tierra, por ejemplo, y otros que tienen la masa del Sol. Y los puede haber mucho más grandes, de varios millones de masas solares. Es uno de estos grandes lo que estamos buscando en el centro de nuestra galaxia. Y la evidencia es bastante fuerte de que realmente hay un agujero negro así. Es muy posible que en el centro de muchas o quizá todas las galaxias haya un agujero negro que actuó de semilla o catalizador de la propia formación de la galaxia. El centro de nuestra galaxia y lo que en ella ocurre es lo que Charles Townes investiga a bordo del principal observatorio volante que existe, el avión Kuiper de la NASA. La importancia del estudio de este agujero negro estriba en que sería el más próximo a nosotros y, por lo tanto, el más fácilmente estudiable. Antes de la observación programada, el equipo de Townes prepara minuciosamente con el equipo de técnicos de la NASA todos los detalles del vuelo.
La evidencia del enorme campo gravitatorio que hay en el centro de la galaxia y que se manifiesta en la influencia que ejerce en el movimiento y órbitas de las estrellas de su alrededor, implica una enorme masa en el centro. Esta masa podría deberse a una gran aglomeración de estrellas en esa zona, pero las medidas y estimaciones realizadas por Towns y su equipo parecen indicar que no hay suficientes estrellas que sumen la masa necesaria. La alternativa más lógica, entonces, sería la presencia de un enorme agujero negro de varios millones de veces la masa del Sol. Hay un tipo de estrellas bastante masivas y por tanto no muy abundantes que son muy útiles como referencia para medir distancias. Son las cefeidas, estrellas variables que pulsan, es decir, crecen y decrecen variando su brillo. El periodo de pulsación depende de su masa. In particolare quello che stiamo studiando, quello a cui siamo maggiormente interessati, En particular, sono lo que estamos estudiando, stelle particolari che en lo que si trovano fundamentalmente estamos in interesados, questi ammassi, son che estrellas si chiamano particulares RR Lyrae. en un cúmulo Sono globular delle que se stelle llaman variabili RR Lyrae. che hanno un periodo di Son estrellas variables aproximadamente que tienen un mezza periodo giornata, aproximado de mediodía e che sono molto importanti y que son muy importantes porque son sono óptimos degli indicadores de indicatori distancia, di distanza, in quanto por cuanto queste estas stelle estrellas hanno tienen variable su più o luminosidad. meno, la stessa, Y aquí estamos midiendo stessa la luminosidad que llega a la Tierra. E quindi se noi Y así misuriamo es posible determinar la distancia del objeto a noi qui sulla Terra, è usándolas possibile como determinare la referencia. distanza dell'oggetto a cui queste stelle appartengono. En todas las estrellas hay oscilaciones en su luminosidad, variaciones en su brillo, pero menores que en las cefeidas. Al igual que a través de los estudios de las ondas sísmicas en la Tierra, la geofísica puede conocer la estructura del interior de nuestro planeta, lo que nuestro grupo acomete es el estudio de la estructura interna de las estrellas mediante el estudio de su variabilidad. Esta variabilidad en general está asociada a variaciones de las estrellas, pulsaciones, y estas pulsaciones nos dan información de cómo es el interior de la estrella, es decir, de cómo los parámetros físicos están estructurados en el interior de la misma. En ese sentido, lo que hacemos en general son observaciones con telescopios, tanto en luminosidad, es decir, midiendo las variaciones de brillo de la estrella, como en velocidad, es decir, estudiando el efecto Doppler, como las capas se expanden y se contraen a través del efecto Doppler. Y un hecho importante que necesitamos es que necesitamos tener cobertura las 24 horas del día, y entonces en general lo que hacemos es formar lo que llamamos redes de observación, es decir, funcionamos con muchos telescopios al mismo tiempo, de forma que cuando una estrella sale en un lugar determinado se empieza a observar. Cuando se pone en ese lugar, imaginemos por ejemplo que estamos hablando del observatorio en Tenerife, otro observatorio en Norteamérica capta la estrella, la está observando, y así sucesivamente, completando un ciclo de 24 horas que nos permite observar a este objeto durante todo el tiempo, durante las 24 horas del día y durante tanto tiempo como queramos. Entonces la idea es estudiar lo que se conoce con el nombre de los modos propios de oscilación, que son característicos de cada objeto, igual que por ejemplo uno oye un oboe y automáticamente por las características de ese sonido uno sabe el instrumento y automáticamente sabe qué estructura tiene más o menos ese instrumento, si es de viento, si es de cuerdas, si es de percusión. Pues esto mismo es lo que hacemos nosotros en las estrellas. Debemos enfrentarnos a un nuevo problema ahora que somos capaces de captar todas las radiaciones de cualquier longitud de onda. Es la atmósfera de la Tierra.
Las ondas submilimétricas, milimétricas, centimétricas o más largas, todas ellas ondas radio, pueden atravesar la atmósfera, por lo que los radiotelescopios se instalan en el suelo. La radiación de microondas también puede ser captada en el suelo. Sin embargo, la luz infrarroja es filtrada parcialmente por la atmósfera y es necesario montar los telescopios y detectores en aviones que vuelen alto o en globos o cohetes. También pueden ir en satélites, pero estos, por razones económicas, solo se utilizan para radiaciones que sean filtradas donde un avión no pueda volar. Es el caso, por ejemplo, de la luz ultravioleta o los rayos X. No hay muchos satélites por ser muy costosos, pero son de gran ayuda para los astrofísicos. Los telescopios en observatorios de instalación en el suelo se sitúan en montañas donde la atmósfera es más tenue, la contaminación lumínica de las ciudades es menor y las radiaciones de luz visible o parte del infrarrojo pueden ser captadas mejor. La necesidad de captar señales cada vez más débiles ha dado lugar a la construcción de grandes telescopios con espejos primarios entre 4 y 10 metros de diámetro o radioantenas enormes como esta de Arecibo en Puerto Rico, de más de 300 metros de diámetro. La última y espectacular herramienta para los astrofísicos es el telescopio espacial Hubble, que, una vez corregida su miopía, está comenzando a enviar información excepcional. William Herschel especuló en el siglo XVIII sobre la existencia de las galaxias, pero hasta los años 20 no tuvimos confirmación de su existencia. Las estrellas forman estructuras superiores que llamamos galaxias. Una galaxia es un grupo de miles de millones de estrellas, gas y polvo, ligadas por la fuerza de la gravedad. Las galaxias son los ladrillos del universo. Cada galaxia contiene un promedio de 100.000 millones de estrellas y hay miles de millones de galaxias. Hay dos tipos básicos de galaxias, las espirales, que son las más numerosas en el cosmos, y las elípticas. Las galaxias elípticas tienen forma de elipsoide, como un balón de rugby. Son las más luminosas en el universo, sobre todo las gigantes. Apenas contienen gas. Casi todo ha sido utilizado en la formación de sus estrellas en una época determinada. Por ello, las estrellas que la componen son en su mayoría viejas, lo que hace que su color sea amarillo rojizo. La distribución de las estrellas en estas galaxias es muy uniforme. Las galaxias espirales constan de un bulbo esférico central y un disco plano con brazos. En los brazos, además de estrellas, el 80% de la masa es gas y polvo interestelar. Por ello, la mayoría de estrellas jóvenes, o las que nacen actualmente, lo hacen en los brazos. De ahí el color azulado de los mismos. Así es la galaxia donde nosotros vivimos. Nuestro sistema solar
está en un brazo de la periferia, a 30.000 años luz del centro. En nuestra galaxia, el diámetro del disco es de 100.000 años luz. Lo primero que se formó en la galaxia es el bulbo central. En él, las estrellas son viejas. La galaxia, vista de canto, tiene la forma de dos huevos fritos unidos por su base. Todo el conjunto gira alrededor del eje central. Las estrellas de estas galaxias están agrupadas en su mayoría en cúmulos. Los del halo alrededor del bulbo se llaman cúmulos globulares por su forma de globo. Cada cúmulo contiene entre 100.000 y 1.000.000 de estrellas. Los cúmulos de los brazos se llaman cúmulos galácticos y no siempre tienen forma globular. En ocasiones, las galaxias interaccionan, chocan, y el resultado son galaxias que no tienen la forma de ninguna de las dos descritas anteriormente. No es que choquen literalmente unas estrellas con otras, porque los espacios entre las mismas son enormes, sino que en la interacción se desorganizan las estructuras que tenían. Veamos algunas galaxias poco numerosas en el universo que no se corresponden con los tipos básicos descritos anteriormente y que tienen formas muy llamativas. Las galaxias a su vez forman estructuras superiores, denominadas cúmulos de galaxias, y están ligadas gravitacionalmente. Además, las galaxias que pertenecen a un mismo cúmulo tienen en común que se formaron en la misma época. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, pertenece al llamado Grupo Local de Galaxias, que contiene varias decenas, quizá centenas de ellas. Otros cúmulos contienen muchas más galaxias, incluso miles o millones. En el universo, estos cúmulos de galaxias se alejan velozmente unos de otros. Las galaxias probablemente contienen más masa de la que se observa en ellas. Aún no sabemos qué tipo de masa es y se la llama masa oscura. Puede haber una clase de objetos en nuestra galaxia y en el universo que denominamos enanas marrones. Estos objetos, estas enanas marrones, son motivo de investigación desde hace más de 20 años que se teorizó su existencia, siguiendo algunas ideas que hemos desarrollado para esta búsqueda. Pues hemos llegado a encontrar algunos de estos objetos en el cúmulo de las Pléyades y tratando de determinar con gran precisión su masa para establecer si en el interior de estos objetos que hemos detectado se pueden dar las reacciones nucleares que tienen lugar en cualquier estrella, o si pudiéramos demostrar que efectivamente no ocurren estas reacciones nucleares en el interior, podríamos haber detectado un nuevo tipo de objeto, lo que desde hace tiempo se llaman enanas marrones, y que harían de enlace entre las estrellas más pequeñas que conocemos y el único planeta gigante que conocemos, Júpiter. Sería un primer paso para en el futuro proseguir en esta línea y tratar de averiguar si en realidad son numerosos o no este tipo de objetos y si contribuyen de forma sustancial a la materia que hay en la galaxia, e incluso si fuesen una componente importante de otras galaxias, podrían ser agentes capaces de explicar el problema de la materia oscura. Los núcleos de las galaxias son las zonas de mayor actividad, de mayor producción energética.
Algunas galaxias tienen sus centros especialmente activos y mucha masa se convierte en energía de forma muy rápida y muy espectacular. A estas galaxias se las llama galaxias activas y según el grado de actividad se clasifican en 3 tipos. Las LINER, de actividad baja, las Seyfert, de actividad media, y los Quasar, de alta actividad. Los Quasar son los núcleos de galaxias más activos de los conocidos. Son de reducido tamaño y emiten radiación de todo tipo. Están entre los objetos más distantes que se conocen, a unos 10.000 millones de años luz, por lo que existían cuando el universo tenía la tercera o cuarta parte de su edad actual. La explicación más plausible de la fascinante producción energética que en ellos se produce es que en su centro hay un agujero negro muy masivo que se alimenta de estrellas que caen constantemente en él. El 50% de esa materia se transforma en energía radiante. Esta es una imagen que hemos obtenido al principio de esta noche. Este objeto de aquí es un cuásar, cuyo espectro ha sido estudiado por el telescopio espacial Hubble. Sabemos que este cuásar tiene una serie de líneas de absorción que son debidas a que galaxias u otro tipo de objetos que contienen hidrógeno han interceptado la luz que viene desde este cuásar hasta nosotros. Con el proyecto que estamos desarrollando hemos conseguido identificar una serie de estas galaxias, como por ejemplo esta galaxia de aquí o esta de aquí, que son las responsables de la absorción, de las líneas de absorción que aparecen en el espectro del cuásar. Y esto es importante no solamente para saber cuál es el origen de las líneas de absorción en los cuásares, sino que nos permite saber también que una galaxia que aparece así tan pequeñita en una imagen como esta, contiene hidrógeno, gas, hidrógeno atómico, por lo menos a una distancia tan grande como a la que se encuentra este cuásar. Un estudio muy importante en la astrofísica es el del gas entre una estrella y otra, el gas interestelar, que normalmente se llama el medio interestelar, porque las estrellas nacen del gas, se forman de gas, básicamente hidrógeno. Las nubes moleculares son muy importantes porque son los sitios de formación de las estrellas. Las condiciones en una nube molecular son muy exóticas en comparación con las condiciones de la Tierra. Se definen a menudo como nubes densas, pero realmente son quizá la cosa más cercana a la nada que podamos imaginar. El medio interestelar cerca del Sol no es un gas homogéneo, es un gas hecho de nubes individuales de temperaturas diferentes. Hay nubes frías que tienen temperaturas de menos 250 Celsius. Hay nubes de forma también fría, de 100 grados. Hay nubes que se llaman tibias, que tienen temperaturas de 10.000 grados. Y nubes calientes, o medio caliente, que tiene una temperatura de alrededor de 1.000.000 de grados. También se encuentran moléculas que no se encuentran en la Tierra. Un grupo que nos interesan mucho en este instituto son las cadenas de átomos de carbono. Cadenas que pueden contener 5, 7, 9 o más átomos de carbono en una línea, con nitrógeno en un lado y quizá hidrógeno al otro lado. Tienen el nombre un poco horrible de cianopólidas. Y lo interesante de estas moléculas es que no se pueden manufacturar en la Tierra, solamente existen en las nubes moleculares, donde se pueden estudiar. Las estrellas se forman dentro de nubes de gas y para permitir que forme una estrella es necesario
que no hay mucha turbulencia ni mucho calor dentro de la nube de gas para dejar el gas en un estado tranquilo donde la gravedad puede dominar y el gas se condensa para formar una estrella. Entonces es necesario un sitio frío donde no hay calor, y estos sitios fríos se producen donde hay mucho polvo interestelar. El polvo absorbe la luz y da lugar a estas zonas frías. Una de las zonas más interesantes de formación estelar que estamos estudiando nosotros se descubrió hace unos 10 años por astrónomos de la Universidad de Texas. Estaban observando unas estrellas jóvenes dentro de la nube molecular donde se habían formado y encontraron un fenómeno muy interesante. Por un lado de la estrella, encontraron gas molecular con corrimiento al rojo, es decir, moviéndose hacia fuera de nosotros. Y al otro lado, gas con corrimiento al azul, acercándose a nosotros. La interpretación de esos astrónomos, era que había dos chorros de gas emitidos en direcciones opuestas de la estrella en curso de formación. Los chorros están muy bien definidos y se llaman flujos bipolares. Estos flujos bipolares forman un papel importante durante los procesos de formación estelar. Ahora se conocen centenares de estas fuentes de radiación. Son importantes porque son evidencia de la emisión de mucha energía. Este flujo de energía de la estrella nueva consigue romper la nube molecular alrededor de la estrella nueva. Y este tipo de proceso puede explicar por qué todavía hay tantas nubes, tanto gas molecular en la galaxia. Porque el proceso que sigue al proceso de formación estelar es el proceso de rotura de la nube de la cual se formó. El propio proceso de formación estelar impide su propio progreso e impide que toda la nube se convierta en estrellas. La Tierra se desplaza unos 2,5 millones de kilómetros cada día alrededor del Sol. Ocho veces más rápidamente todavía alrededor del centro de la galaxia Vía Láctea. Y quizás todavía el doble más rápido al huir la Vía Láctea con el grupo local de galaxias. Sin saberlo, desde siempre hemos sido viajeros en el espacio. Bien, voy a hacer de nuevo un resumen. Mucho de lo que conocemos del universo ahora se debe a Einstein. Puedo dar un resumen de la situación de esta manera. Es muy posible que estemos viviendo en uno de los universos más simples de los posibles. El universo más simple de la teoría de Einstein, cuya constante cosmológica es cero, cuya curvatura es cero y cuya energía total es también cero. También la materia del universo es materia como nosotros. Yo creo que a Einstein le hubiera gustado pensar que el universo es así. I think Einstein would like that.